Muy buenas tardes a todos, a todos, a todas. Bienvenidos y bienvenidas a la sesión de la tarde de este coloquio 40 años de Michel Foucault que se está realizando aquí en la ciudad de Morelia con la colaboración de varias instituciones. Mi nombre es David Gutiérrez. Tengo el honor de compartir a Jorge Vélez con ustedes en la conferencia magistral de esta tarde. Me va a permitir leer su semblanza curricular y luego te damos la palabra para que Gracias, te poderte agradezco. escuchar. Jorge Vélez Vega, de Tulancingo, México, 1987. Cursó los estudios de maestría y doctorado en filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. En esta misma institución participó en los programas de becas postdoctorales de personal académico del año 2022 al 2024. En el 2023 obtuvo la candidatura para formar parte del Sistema Nacional de Investigadores SNI 1, SNI, en calidad de candidato. A lo largo de su trayectoria ha desarrollado un amplio trabajo de investigación relacionado con la obra de Michel Foucault en torno a problemas referentes a la vida, la tecnología y los demás animales. Sobre todo le ha interesado en analizar el ejercicio de biopoder vinculado tanto a los desarrollos teóricos de la biología como a la aplicación de las biotecnologías. Sus últimos artículos publicados son A Critique of Academic Reasons Towards a Syndemic Nosopolitics, publicado en la revista Foucault Studies, y Biopolítica y Ecotecnia, publicado en el libro Dimensiones de la Tecnología en el siglo XXI, Filosofía, Cultura y Antropología. Asimismo, el Programa Universitario de Bioética de la UNAM publicará el libro titulado Trilogía de la Extinción, ensayos sobre biopolítica, tecnología y animales. Pues, Jorge, un gustazo tenerte en la NES Morelia y por favor, te escuchamos. Muchas gracias, David. Bueno, antes que otra cosa, permítanme eh, agradecer enormemente a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, específicamente a la Facultad de Filosofía, doctor Samuel Ramos Magaña, al Instituto de Investigaciones Filosóficas, doctor Luis Villoro Toranzo, a la Facultad Popular de Bellas Artes, y en este caso particular donde nos encontramos, a la Escuela Nacional de Estudios Superiores Campus Morelia UNAM, y asimismo a la Universidad del Claustro de Sor Juana, que digamos han hecho posible institucionalmente hablando este evento, este acontecimiento y en todo caso este coloquio, celebrando los 40 años de muerte de Foucault, bueno, Michel Foucault para dar el nombre completo. Y bueno, otro agradecimiento al doctor Juan Cruz Cuamba que nos acompaña, que se ha dado la tarea, ¿no? de organizar todo este evento, de organizarnos, ¿no? De ponernos en la situación y bueno, le agradezco enormemente la amistad que me ha brindado a lo largo de ya 5, casi 6 años, ¿no? Y además por la invitación a participar como conferencista magistral. Y bueno, pues agradecerte enormemente todo el esfuerzo y que nos has puesto también en la situación de tener a estas grandes luminarias del pensamiento Foucaultiano como Ariane Sforzini, Frédéric Gros, Nicky, ¿no? Clemens, a Sergio Espinosa y en tu caso cuando te toca participar. Y bueno, también tengo que agradecer al comité organizador, que en este caso estuvo conformado por Gunari, por Lupita Matus, por Eduardo, por Sergio, y en este caso también agradecerle a David que está haciendo la labor de moderar la mesa o la presentación. Y un agradecimiento especial a Ana Arellano por todos sus buenos consejos y comentarios que han hecho y seguramente seguirán haciendo de este trabajo algo mejor. Y bueno, como en situación actual he tenido la fortuna de participar ahora en un proyecto de investigación liderado por la doctora Laura Zamudio en la Ibero, específicamente en el departamento de estudios internacionales, donde, digamos, llevaré a cabo el proyecto dedicado a analizar, estudiar, reflexionar, digamos, la gubernamentalidad de la migración, específicamente centroamericana en la región del Darién, vinculado a las prácticas, ciertas prácticas que llevan a cabo grupos criminales, ¿no? O crimen organizado en general, que digamos están como cambiando las dinámicas en las que el Estado o sus
sus lógicas de aplicación de prácticas se están modificando a partir de esos nexos, conexiones, interconexiones que tienen con el Estado. Bueno, lo que voy a presentar es uno de los muchos resultados que salieron de la estancia postdoctoral, que bueno, tienen que saber que la realicé en el Departamento de Biología Evolutiva. Mi formación es filosofía, como escucharon, pero mi interés de estar en el Departamento de Biología Evolutiva, específicamente en el Laboratorio de Historia y Filosofía de la Biología, a cargo del doctor Ricardo Noguera Solano, fue precisamente para pensar de alguna manera que el ejercicio de poder sobre la vida, digamos, pensando en el mismo marco del Congreso de 40 años después de la muerte de Foucault, el ejercicio de poder sobre la vida ahora se ejerce de otra manera, ¿no? Hay otras prácticas, hay otros contextos, hay otras situaciones, y en este sentido la motivación de este trabajo es, sí, claro, ¿no? Pensar filosóficamente la relación con la vida, específicamente con una ciencia en particular o una ciencia de la vida en específico, como puede ser la biología evolutiva, y digamos todas las ramificaciones que pueden emerger, salir como digamos las ciencias ómicas a partir del gran proyecto Genoma. Pero digamos lo interesante de esto es pensar, o lo que voy a presentar, nace, sí, por una, digamos, en términos generales, por una suerte de ecoansiedad, problemática climática, ¿no? De entender que somos esas generaciones que nos toca lidiar con el calentamiento global, que nos han puesto las fechas, ¿no? El ultimátum del 2030 o el 2050 del crecimiento poblacional, de si no se revierte todas las emisiones de CO2 y la contaminación global, parece que el planeta se va a volver invivible, ¿no? No solamente para los seres humanos, sino para y tampoco quiere decir que para la vida en general, porque como sabemos, si aumentan las temperaturas, seguramente ciertos mamíferos no lo lograremos, pero las bacterias termófilas seguramente sí lo harán, ¿no? Entonces la cuestión no es solamente decir toda la vida se va a extinguir, seguramente, ¿no? Singularidades, especies lo harán, pero habrá otras que lo lograrán, ¿no? Sobrevivirán a este suceso. Y tal vez sea como la mayor indicación, ¿no? Tenemos este criterio apocalíptico de que se va a acabar el mundo, pero el asunto es que se va a acabar el mundo, pero humano, ¿no? Ese es el asunto. Y la vida tal vez tome otros caminos, otros procesos y simplemente mute como usualmente lo hace, ¿no? Entonces, el asunto es que en 2021, yo me entero de que en Alemania hay como un gran grupo de investigación liderado por Jan Bethke, y su tema principal, incluso el nombre o el título de su grupo de investigación es The Return of the Organism, o el regreso del organismo, que lo tratan de entender como una categoría conceptual que logra explicar, digamos, los grandes asuntos de la biología. Y de alguna manera lo hacen, o entendí que habían planteado esta problemática no solamente en términos epistemológicos, de si más bien habría que cambiar la situación, el nivel, digamos, de la evolución, de pasar de un término de los genes a pasar a ahora el nuevo nivel es el organismo o la especie, si se quiere. Más bien lo que tratan de entender es que el organismo, un tanto olvidado por todo el genocentrismo del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, y sobre todo bajo la perspectiva de la síntesis moderna, lo que hicieron fue hacer del organismo solamente, digamos, un mero vehículo de los genes, ¿no? Entonces, o de la genética en general. Y más bien lo que tratan de asumir es que el organismo tiene un papel fundamental, ¿no? Y habría que entender el organismo en amplio espectro, con la síntesis extendida, que tendría que asumir que el organismo no solamente es una entidad enteramente pasiva, que el organismo tiene una función principal, fundamental, en la construcción de su nicho,
y que además de todo no solamente funciona en términos genéticos, sino que de alguna manera toda la epigenética está cambiando también sus relaciones, no solamente en términos de herencia, eh, totalmente discutible, por supuesto, como lo diré más adelante, pero el asunto es, cambia el asunto de la herencia y además sus relaciones ontogenéticas de cada singularidad o de cada organismo individual. Y por otro lado, cambia sus relaciones ambientales, ¿no? Entonces, en este sentido, el organismo, más que aparecer como una suerte de máquina, más que aparecer o presentársenos como ese mero vehículo de los genes, o que solamente sufre el determinismo ambiental y entonces todo lo que le queda es el paradigma adaptativo, es decir, se tiene que adaptar necesariamente a los cambios del ambiente. Más bien el organismo se nos presenta en todo lo contrario, ¿no? El organismo se nos presenta como una entidad enteramente activa, productiva o productora de su nicho, de su entorno, y además con las capacidades de esa triple relación, ¿no? Cambiar su herencia, cambiar sus relaciones ontogénicas y además cambiar sus relaciones con el ambiente, ¿no? Entonces, ese, digamos, es a grandes rasgos lo que voy a presentar, pero bueno, en el marco del Congreso, 40 años después de la muerte de Foucault y específicamente de un coloquio dedicado a pensar y a repensar las ontologías del presente, vaya, desde la perspectiva de Foucault, y eso es lo que quiero mostrarles también, es digamos, qué posibilidad nos puede otorgar Foucault y, digamos, su pensamiento para pensar los nuevos ejercicios de poder a partir de esta perspectiva centrada en el organismo. Entonces, digamos que ese es el panorama general, y de ahí que la ponencia la haya titulado como Cuerpo-Organismo, el ejercicio de biopoder a 40 años de la muerte de Foucault. Y bueno, quienes hayan seguido el Congreso en estos días, la presentación, la conferencia magistral de la doctora Nikki Kazumi Clements ha sido fundamental precisamente para ponernos en la situación de, claro, Foucault nos dijo, hay que realizar una ontología histórica, ¿no? De nuestro ser contemporáneo. Claro, pero estaba hablando hace 40 años, hace 50 años, de su contexto, de su historia, de su momento, y lo que nos invita la doctora Nikki es justo más bien a 40 años después pensar nuestra situación, ¿no? Pensar nuestro contexto, pensar nuestra historia 40 años después. Y esa, digamos, es la invitación a la que también me he asumido, ¿no? Digamos que me he subido a ese barco de pensar el ejercicio de biopoder 40 años de que se murió Foucault y 40 años donde las reflexiones sobre la biopolítica contemporánea, es decir, pasado el siglo XX, digo, pasado las primeras décadas del siglo XXI, también se han movido y las reflexiones han cambiado, los objetos de dominación han sido otros, y por tanto parece que las prácticas de resistencia o las prácticas de libertad tendrían que moverse también a otra situación, a otros contextos, a otras situaciones. Bueno, entonces en este caso, bueno, soy súper fan de los ajolotes, y aquí hay uno. No ese, no, sí ese. Y bueno, hay un ajolote ahí. Y bueno, para presentar es el Congreso Mundial, 40 años después, el Coloquio Internacional Michel Foucault, las ontologías del presente y la actualidad de un pensamiento renaciente, y específicamente el título Cuerpo-Organismo, el ejercicio de biopoder a 40 años de la muerte de Foucault. Mi, mi supuesto nombre y supuesto correo también. Si alguien gusta, si tiene dudas, preguntas, intrigas, traumas, no, esos no, vayan con alguien que les dé terapia. Y bueno, y déjenme comenzar con este largo epígrafe. Bueno, no tan largo, más bien se movió, pero se ve muy largo. Cuando digo algo, le estoy hablando al presente, lo que digo no está destinado al futuro, al menos no en el sentido de que se podría aplicar a él o de que yo sepa cómo se usará entonces. Entonces, esto es Michel Foucault en ese libro titulado Foucault en California de Simeon Wade. Y justo es parte de esta
de este motivo, ¿no? Sí, claro, Foucault nos mostró, digamos, la realidad del ejercicio de poder sobre la vida en el curso Defender la Sociedad, en el último capítulo de Historia de la Sexualidad, un tanto en Seguridad, Territorio y Población, ¿no? Hay cosas que nos mostró, que nos enseñó, que nos dijo de alguna manera cómo funcionan los mecanismos del poder, por decirlo en estos términos todavía maquinarios, ¿no? O de la máquina. Pero bueno, a eso justo, ¿no? No porque Foucault lo haya entendido de esa manera quiere decir que hay que seguir aplicando y aplicando y aplicando lo mismo para de alguna manera decir tenemos el mismo resultado, es decir, sigue habiendo ejercicio de poder, ¿no? O ejercicio de biopoder. Más bien hay que ver cómo entenderlo 40 años después. Y bueno, déjenme leer un resumen que creo que luego es importante para que si no les parece, si no les agrada, pues puedan salir por la puerta. Entonces el resumen dice lo siguiente: dado que en las últimas décadas, tanto en la biología como en la filosofía de la biología, se ha realizado un esfuerzo enorme por argumentar un regreso del organismo a las ciencias de la vida como un concepto fundamental que podría explicar la existencia de los seres vivos fuera de los marcos del reduccionismo genético y del determinismo ambiental, resulta importante hacer también el esfuerzo por repensar uno de los principios fundamentales del ejercicio del poder sobre la vida o biopoder, que toma por objeto al cuerpo en los términos de la perspectiva centrada en el organismo. De esta manera, ya no se trataría solamente de hablar, tal como lo mostraron los análisis históricos realizados por Michel Foucault, del cuerpo máquina o del cuerpo especie, sino de un tipo de cuerpo-organismo que podría llegar a ser, además de una crítica teórica al saber biológico, necesaria, sí, seguro, pero también como una resistencia, como una suerte de lucha a las reducciones y determinaciones que el ejercicio de poder lleva a cabo sobre el cuerpo o sobre los cuerpos, así como una reivindicación a las formas de control, los fines y las justificaciones que se le han impuesto a lo largo de los siglos. Para repensar la resistencia, la lucha y la reivindicación que puede hacer el cuerpo-organismo, cabe analizar en primer lugar la relación entre la biología molecular, la biohistoria y la biopolítica, en la obra de Foucault; en segundo, las derivas biopolíticas de la biología molecular en el siglo XXI, así como los modos de control y resistencia que surgen; en tercero, la manera en que se ejerce el poder sobre los cuerpos de acuerdo con los análisis genealógicos de la procedencia; en cuarto, el esquema del ejercicio de poder sobre la vida. No, espérate, todavía no. Y por último, la forma en la que el cuerpo-organismo, más que volverse el nuevo objeto por controlar, puede llegar a convertirse en una resistencia a la reducción de los cuerpos por parte del biopoder. Bueno, ese es el resumen. Un tanto se va a hacer una repetición en la introducción, pero ahora quisiera compartirles este epígrafe. El modo de ser de la vida y aquello mismo que hace que la vida no exista sin prescribirme sus formas, me son dados fundamentalmente por mi cuerpo. Michel Foucault en Las palabras y las cosas. Bueno, introducción. En el año 2000, el biólogo norteamericano llamado Richard Lewontin publicó el libro titulado La triple hélice, genes, organismo y medio ambiente, en el que se da la tarea de realizar una crítica, por un lado, al reduccionismo genético y por otro, al determinismo ambiental, que de alguna manera hacen del organismo una mera expresión fenotípica de los genes o del programa inscrito en el ADN, DNA, y a su vez una débil fuerza vital que solo puede adaptarse a la magnitud inasible del medio ambiente. Ante estas perspectivas reduccionistas y deterministas, la crítica de Lewontin estriba en afirmar en primera instancia que el organismo no es únicamente el desenvolvimiento del programa genético a través de estadios sucesivos, por lo que el desarrollo ontogénico de todo organismo depende de las interacciones con el ambiente en el que se encuentra, y en segunda, que el organismo no solo se adapta al medio ambiente de manera mecánica, en todo caso pasiva, sino que por su misma actividad produce y transforma su medio ambiente, o en términos más abstractos, su nicho. La crítica de Lewontin fue importante en su momento porque permitió tener otro acercamiento a la teoría biológica que, al tomar como objeto de estudio a los organismos, ya no asume de inicio el reduccionismo genético ni el determinismo ambiental,
Asimismo, dio apertura a pensar de otra manera los modelos médicos que explican y curan, ¿no?, entre muchas comillas, las enfermedades, que en términos causales, o las políticas ambientales que solo anteponen a todo comportamiento los mecanismos biológicos de la adaptación. Esta propuesta no descarta la importancia genética o ambiental, sino que promueve una perspectiva centrada en las complejas relaciones que los organismos, por su actividad, establecen con su información genética y con los estímulos ambientales. A los esfuerzos teóricos de Le Bon por dar cuenta del papel importante que tienen los organismos en el aspecto teórico de la ciencia biológica, se han sumado una serie de intentos por argumentar el regreso del organismo a la biología evolutiva como un concepto fundamental que permitiría explicar la existencia de los seres vivos de otra manera. Dentro de estos intentos destaca el realizado por Daniel Nicholson, quien en su artículo titulado El regreso del organismo como un concepto fundamental o un concepto explicativo fundamental en biología, publicado en 2014, afirma por un lado que los organismos son los agentes principales o primarios del cambio evolutivo y por otro que una perspectiva biológica centrada en el organismo permite repensar los principios centrales de la teoría evolutiva. Dado que estos esfuerzos por repensar tanto la biología como la evolución misma desde una perspectiva centrada en el organismo siguen generando investigaciones biológicas y discusiones en el ámbito de la filosofía de la biología, resulta pertinente hacer el esfuerzo por repensar otros ámbitos en los que dicha perspectiva pueda producir otros efectos al incidir directamente. En este sentido, se puede repensar uno de los principios centrales del ejercicio de poder sobre la vida o biopoder, que toma por objeto al cuerpo o a los cuerpos, ya sea como máquina o como un aspecto biológico de la especie. Así, no se trataría solo de advertir, como lo hace Nicholson, que la vida viene en la forma de organismos, sino que los organismos ante todo son cuerpos. En este caso, se podría hablar de un ejercicio de poder sobre la vida centrado en el cuerpo-organismo. Para tratar de responder esta pregunta, en adelante seguiremos, este era el objetivo, mostrar la manera, y seguiremos este camino, ¿no? La biología molecular, biohistoria, biopolítica, derivas biopolíticas de la biología molecular en el siglo XXI, poder-cuerpo, el esquema del ejercicio de poder sobre la vida y biopoder-cuerpo-organismo. Y comenzamos entonces con el primero, que es las palabras y las cosas y la lógica de lo viviente de Jacob. Bueno, sabemos de la importancia que tenía la biología para Foucault por los análisis realizados en su obra capital, titulada Las palabras y las cosas, donde muestra cómo se llevó a cabo un cambio y una reorganización del saber entre el siglo XVIII y el XIX, que darán comienzo a una cierta manera moderna de conocer las empiricidades, que hasta la fecha domina el pensamiento contemporáneo con el cual, a querer o no, pensamos. Más aún, dicho umbral de la época moderna llega aún hasta nosotros, nos reviste y sirve de suelo continuo a nuestro discurso. En este cambio del saber, que es en sí mismo una ruptura con la episteme de la época clásica, se constituye lo que Foucault denomina como semitrascendentales, que en todo caso es vida, trabajo, lenguaje, que de alguna manera están relacionados con el origen, la causalidad y la historia. Por este cambio en el saber, al menos respecto al semitrascendental de la vida, puede dar el paso de la historia natural a la biología, siempre y cuando se entienda, tal como plantea Foucault, que dicho paso ha sido posible gracias a una alteración en el saber mismo, considerado como un modo de ser previo e indiviso entre el sujeto que conoce y el objeto de conocimiento. En consecuencia, la vida, entendida como forma fundamental del saber, es la que produce nuevos objetos de conocimiento, así como nuevos métodos para conocer en tanto que existen de manera previa o anteceden al sujeto mismo. De acuerdo con Foucault, esta manera moderna de conocer y de pensar no solo definiría el estatus epistémico de la biología, sino de todas sus ramificaciones, como el de la biología molecular, tras la construcción del conocimiento del ácido desoxirribonucleico o el DNA por Watson y Crick a mediados del siglo XX. Como novedad científica, pero ya con una historia detrás, desde las aportaciones de Darwin a los procesos de la evolución, hasta las propias de Mendel en torno a la herencia genética, dicho descubrimiento sin duda impactó de manera significativa el pensamiento de Foucault, a tal grado de aceptar que la base de la biología contemporánea, de su biología contemporánea, es decir, 1960-1970,
tenía que encontrarse en la biología molecular. El interés de Foucault por la biología molecular es notorio en el artículo titulado Croître et multiplier, que es algo así como crecer y multiplicarse, de 1970, en el que, al comentar la obra de François Jacob titulada La lógica de lo viviente, señala que la genética ha trastocado de alguna manera los conocimientos de Occidente. Asimismo, ayudaría a pensar de otra manera la vida, el tiempo, el individuo, el azar, a través del estudio de la pequeña maquinaria de nuestras células. Más aún, para Jacob, la organización, el tiempo, los genes y la molécula le han dado a la biología un nuevo campo de experiencia en el cual se ordenan observaciones, conceptos, hipótesis. Para Foucault, la biología molecular estaría vinculada con una historia que proviene desde Georges Cuvier, a quien Foucault le atribuye el rompimiento de la antigua cadena de los seres, Darwin, quien afirmó que los seres humanos descienden de un ancestro común que también dio origen a los monos, y despojó al individuo de sus privilegios al estudiar las variaciones de la población, y a Mendel, quien desarticuló al viviente en rasgos hereditarios que portan los cromosomas, que son combinados en la reproducción sexual de acuerdo con probabilidades calculables y que solo pueden ser modificadas por las mutaciones. La importancia de la biología molecular radica en descubrir en el núcleo de la célula un enlace tan arbitrario como un código entre ácidos nucleicos y proteínas. Más aún, detectó en la transcripción de este código errores, omisiones, inversiones, como los desatinos o los hallazgos involuntarios de un escriba distraído por un momento. Esta distracción permite pensar en el papel del azar y la discontinuidad, que no solo nos delimita, sino que nos atraviesa. Así, en lo que respecta a la vida, la biología enseña que los dados nos gobiernan. Más adelante, tras describir la relación entre el individuo, la sexualidad, reproducción y la herencia, Foucault señala que al asegurar que todo viviente es en sí mismo un sistema hereditario, a partir de los estudios fisiológicos de las células, microbiológicos de las bacterias y bioquímicos, enzimas y proteínas, la genética se puso a la vanguardia de todas las ciencias biológicas y se presentó como la primera teoría general de los sistemas vivos. Bajo esta perspectiva, el viviente, entendido como un sistema hereditario, sería un programa depositado en el núcleo y que fija en el organismo los márgenes de sus reacciones posibles. Todo pasa como si, en presencia de un estímulo cualquiera, hubiera consulta del programa, envío de indicaciones por medio de mensajeros, traducción de instrucciones, ejercicios de órdenes dadas. Ahora bien, en términos de conocimiento, la biología molecular ha dado cuenta de la información contenida en el núcleo de la célula, así como del programa con el que funciona. En términos aplicados, llevó al desarrollo e implementación de la ingeniería genética a lo largo de la primera mitad de la década de 1970. La revolución científica de esta innovación implicó la posibilidad de modificar la vida misma, en tanto en cuanto se modifica la información genética contenida en el núcleo de la célula. El efecto de este hito histórico producido en la obra de Foucault puede constatarse en un comentario que realizó en la conferencia titulada Crisis de la Medicina o Crisis de la Antimedicina, impartida en el Centro Biomédico de la Universidad del Estado de Río de Janeiro en octubre de 1974. Después de señalar su objetivo de análisis referido a la cientificidad y a la eficacia de la medicina, Foucault indica que la medicina desde siempre ha matado, ya sea por ignorancia del médico o de la medicina misma, ya sea porque en sí misma es peligrosa, no tanto en razón de su ignorancia y falsedad, cuanto en razón de su saber, en la medida en la que la medicina es una ciencia. Esto quiere decir que tanto la medicina como los instrumentos que utiliza producen efectos, algunos puramente nocivos, y otros fuera de control, que obligan a la especie humana a entrar en una historia arriesgada, en un campo de posibilidades y riesgos cuya magnitud no puede medirse con precisión. En esta historia arriesgada se encuentra la manipulación genética, que al modificar células, bacilos o virus, puede crear agentes o armas contra la especie humana ante los cuales no se tendrá medios de defensa ni de destrucción. Más adelante, Foucault señala que los efectos positivos o negativos que llegase a producir la medicina se limitaban a afectar al cuerpo del individuo y tal vez a la familia y a su descendencia. Sin embargo, la medicina moderna, apoyada en la biología molecular y en la genética, alcanza una dimensión mayor que, al alterar a la estructura celular, puede afectar a la especie humana
y de ser el caso a la vida en general. Es decir, que todo el fenómeno de la vida entra así en el campo de acción de la intervención médica. Al dar cuenta de que la biología molecular produce efectos sobre la vida y la especie humana, Foucault afirma que la medicina y la biología ahora actúan sobre la propia vida y sus acontecimientos fundamentales. Esta nueva dimensión es la biohistoria, que muestra cómo la historia del hombre o de los seres humanos y la vida están profundamente imbrincadas entre sí, pero con la condición de que el ser humano no continúa ni reproduce la vida tal cual, sino que la retoma hasta cierto punto y puede ejercer sobre su proceso una serie de efectos totalmente fundamentales. Al parecer, como hipótesis que planteo en este momento, de acuerdo con los comentarios citados, el desarrollo de la biología molecular le permitió a Foucault identificar un cambio radical no solo en la historia, tanto de los seres humanos como de la vida, sino también en las relaciones de poder-saber que le llevaría a distinguir entre la biohistoria y la biopolítica en el primer volumen de Historia de la Sexualidad, publicado en 1976, es decir, 2 años después de la conferencia Crisis de la Medicina o Crisis de la Antimedicina. Foucault de alguna manera retrotrae los efectos de la biología molecular sobre la vida, producidos en la mitad del siglo XX al siglo XVIII, donde comenzaría la era del biopoder. A pesar de que el biopoder tuvo un papel relevante en la formación del capitalismo, a Foucault no le interesó indagar en la relevancia que tuvo una moral ascética en la primerísima formación del capitalismo, sino analizar el fenómeno que fue ligado por el desarrollo del capitalismo, identificado como la entrada de la vida en la historia. De acuerdo con Foucault, por un lado, por vida tienen que entenderse los fenómenos propios que corresponden a la vida de la especie humana, por otro, que la entrada en la historia significa, en primera instancia, que dichos fenómenos propios de la especie entren en el orden del saber y del poder, y en segunda, que la vida entre en el campo de las técnicas políticas. La entrada de la vida en la historia ocurrió en algunos países occidentales a lo largo del siglo XVIII, pero Foucault nos señala que fue el primer contacto que se llevó a cabo entre la vida y la historia, dado que la presión de lo biológico sobre lo histórico durante milenios fue extremadamente fuerte. Sin embargo, la diferencia entre la presión milenaria de lo biológico sobre lo histórico y la ocurrida en el siglo XVIII y en adelante está relacionada específicamente con la muerte, dado que en la larga historia milenaria el signo de la muerte estuvo presente en fenómenos complejos como en la epidemia y el hambre, y bueno, no se diga nuestro tiempo pandémico, mientras que en el siglo XVIII, en torno a los mismos fenómenos, la muerte dejó de afectar directamente la vida, sobre todo porque un relativo dominio sobre la vida apartaba algunas inminencias de muerte. En términos generales, dicho dominio sobre la vida puede caracterizarse a partir de los siguientes elementos que indica Foucault. 1, el desarrollo de los conocimientos en torno a la vida. 2, el mejoramiento de las técnicas agrícolas, y bueno, tendríamos que agregar ahí también de las técnicas ganaderas, ¿no? De la producción de animales. 3, las medidas dirigidas a la vida y a la supervivencia de los seres humanos. De esta manera, una época milenaria que estaba asignada a la muerte poco a poco fue dando paso, en la medida en que aumentaba el dominio a partir del conocimiento a lo largo del siglo XVIII, al hecho de vivir en tanto en cuanto alejaba los riesgos de morir. Más aún, a partir de dicho momento histórico, los procedimientos de poder y saber toman en cuenta los procesos de la vida y emprenden la tarea de controlarlos y modificarlos. En suma, la vida entró en la historia porque fueron dominados los fenómenos correspondientes a la vida de la especie humana por medio de procedimientos de saber y poder, así como por el campo de técnicas políticas que los tomaron como objeto. A diferencia de la presión milenaria de lo biológico sobre lo histórico, a Foucault le interesó explorar la entrada de la vida en la historia en el campo de las técnicas políticas a partir del siglo XVIII, porque le permite afirmar lo siguiente, que bueno, el hombre occidental o los seres humanos occidentales aprenden poco a poco en qué consiste ser una especie viviente en un mundo viviente, tener un cuerpo, condiciones de existencia, probabilidad de vida, salud individual o colectiva, fuerzas que es posible modificar y un espacio donde repartirlas de manera óptima. En consecuencia, la diferencia entre un tipo de presión y otro en el comienzo de la era del biopoder no estriba únicamente en el alejamiento del signo de la muerte, sino en hacer de aquellas fuerzas incontrolables como el cuerpo, las condiciones de existencia, las probabilidades de vida o la salud,
algo susceptible de ser modificado por medio de un conjunto de técnicas que ante todo tiene como objeto la vida de la especie humana. En este sentido, que el individuo occidental haya aprendido lo que significa ser una especie viviente, ha implicado también el control y el dominio tanto de la vida como de los fenómenos propios de su especie. Bueno, y aquí un paréntesis, podrían hacerse la pregunta fundamental de en qué momento se dieron cuenta de que ustedes pertenecen a una especie biológica, ¿no? ¿Por la formación en las escuelas o fue un dato dado que les llegó, ¿no? Después de tener conciencia, ¿no? De acuerdo con Foucault, este acontecimiento que afirma la presión de lo biológico en lo histórico tiene otra consecuencia. Lo biológico se refleja en lo político, porque en primer lugar, tanto la vida como el hecho de vivir pasan en parte al campo del control del saber y de intervención del poder. En segundo, cambia el objeto, dado que el ejercicio de poder ya no se relaciona con sujetos de derecho, sino con seres vivos, ¿no? Así como el nivel de la vida misma, en la que se ejerce el dominio, y en tercero, lo político al hacerse cargo de la vida, dio al poder su acceso al cuerpo. El hecho de vivir, los seres vivos, la vida misma y el cuerpo son objetos de la política en tanto en cuanto hay un saber que los controla y un ejercicio de poder que los interviene. Ahora bien, Foucault señala que la presión de lo biológico sobre lo histórico puede denominarse biohistoria porque da cuenta de las presiones mediante las cuales los movimientos de la vida y los procesos de la historia se interfieren mutuamente. Asimismo, el reflejo de lo biológico en lo político puede denominarse biopolítica porque designa lo que hace entrar a la vida y sus mecanismos en el dominio de los cálculos explícitos y convierte al poder saber en un agente de transformación de la vida humana. Y bueno, en resumen, digámoslo así, lo que hemos ganado en este primer apartado, estos tres criterios, pensando en la cuestión de la biología molecular, que altera, al alterar la estructura celular, puede afectar a la especie humana y a la vida en general, o como dice Foucault, todo el fenómeno de la vida entra así en el campo de acción de la intervención médica. Y tenemos como ganancia también conceptual estos conceptos que Foucault acuñó, como biohistoria y biopolítica, que son las presiones mediante las cuales los movimientos de la vida y los procesos de la historia se interfieren mutuamente, y biopolítica como este reflejo de lo biológico en lo político que designa lo que hace entrar a la vida y sus mecanismos en el dominio de los cálculos explícitos y convierte al saber poder en un agente de transformación de la vida humana. Claro, y antes de pasar a las derivas biopolíticas de la biología contemporánea del siglo XXI, cabe destacar que ya esta idea de que solamente la vida humana, bueno, ya muchas investigaciones han dado cuenta de que ya no se trata solamente de la vida humana, ¿no? Por ejemplo, si digamos lo que se hace en las granjas industriales, al ponerle hormonas, a practicar fecundaciones in vitro, la selección artificial en general que se lleva a cabo con esos animales, los animales que se utilizan en el laboratorio o los campos de cultivo de organismos genéticamente modificados, es decir, ¿no? O incluso algo tan particular como hacer una reserva ecológica que tendría que ver con hay que controlar también esos procesos naturales, entre muchas comillas, ¿no? Para salvarlos de la huella antropogénica, ¿no? Bueno. Punto número 2, derivas biopolíticas de la biología molecular en el siglo XXI. Entonces dice que el poder saber o esta relación entre el poder y el saber se hayan convertido en un agente de transformación de la vida humana, no se refiere únicamente al hecho de que esté centralizado en las modificaciones genéticas llevadas a cabo en los laboratorios y los hospitales con el fin de afectar a la especie humana, sino también al hecho de transformar la dinámica de la sociedad a partir de la politización de un discurso proveniente, en este caso de la biología molecular, que pueda funcionar como una resistencia al sometimiento y al dominio social y político. Prueba de ello es el artículo titulado Biohistoria y Biopolítica, publicado en octubre de 1976, es decir, 2 meses después de terminar la escritura del primer volumen de Historia de la Sexualidad y 2 meses antes de su publicación.
en el que reseña el libro de Jacques Ruffy, titulado De la biología a la cultura. Y en esa reseña dice Foucault afirma que habría que tener cautela de las síntesis monumentales que buscan establecer un vínculo desde la molécula hasta el extremo de la sociedad humana a lo largo de la historia entera de la vida. A diferencia de este tipo de análisis, Foucault retoma los de Ruffy referentes al problema de las razas y del racismo, en primera instancia, para mostrar la manera en que un saber científico riguroso puede tomar un sentido político, y en segunda, porque es indispensable un filtrado del problema de las razas en términos científicos. De acuerdo con el libro de Ruffy, Foucault establece 3 proposiciones fundamentales. 1. Tanto la especie como la raza, al ser definidas por un conjunto de variaciones, son una noción estadística, una población. 2. El polimorfismo genético es biológicamente útil, mientras que la pureza debilita y hace más difícil la adaptación. Y 3, a diferencia del intento de definir a la población por medio de sus características morfológicas, y la biología molecular identifica los factores de los que depende la estructura inmunológica y el equipo enzimático, caracteres en los que el condicionamiento es rigurosamente genético. Bueno, aquí habría que pensar también estas ideas después de la Segunda Guerra Mundial y toda la pureza de raza que se buscaba y todas estas cosas, ¿no? Entonces era necesario también pensar en esta modificación de ese discurso. Así, bajo los análisis de la hemotipología, la disciplina fundada por Ruffin, encargada de estudiar los marcadores sanguíneos, se disolvería la idea de que existen razas humanas. Más aún, se afirmaría que las razas jamás han existido en la especie humana. En consecuencia, cabría concebir una humanidad en la que no son las razas las que se yuxtaponen, sino las nubes de poblaciones que entrelazan y mezclan un patrimonio genético que tiene más valor en tanto que su polimorfismo es más acentuado. Al final de su artículo, tras aconsejar no buscar los hechos biológicos que simplemente se impondrían a la historia, Foucault hace un planteamiento diferente de sus nociones de biohistoria y biopolítica, pero ahora ligadas a los análisis de Ruffy. De esta manera, la biohistoria ya no tendería a ser una historia unitaria y mitológica de la especie humana a través del tiempo, mientras que la biopolítica ya no procedería a partir de las divisiones, conservaciones y jerarquías, sino de la comunicación y el polimorfismo. Este nuevo acercamiento, tanto a la biohistoria como a la biopolítica, no implica una contradicción con las definiciones expuestas en el último capítulo de Historia de la Sexualidad, sino una adecuación al discurso de la biología molecular y a la hemotipología que permitiría desarrollar otro tipo de historia de la humanidad no centrada en el racismo, dado que no existen razas en la especie humana, así como otra política que ante el prejuicio social que sostiene, fomenta y produce procesos de racialización, promueva y defienda la comunicación y el polimorfismo de las poblaciones. Asimismo, este acercamiento a la biopolítica muestra que la relación poder-saber no solo se encarga de transformar la vida en su aspecto genético, sino que tiene la posibilidad de transformar la vida en su aspecto social. En consecuencia, la reseña de Foucault hecha sobre el libro de Ruffy enseña que la biopolítica, vinculada a un discurso científico riguroso, fundamentado en la biología molecular y la genética, puede ejercer relaciones de poder que abran la posibilidad de resistir a la violencia y al sometimiento llevados a cabo por el racismo. A pesar del esfuerzo realizado por Foucault, enfocado en dar cuenta de que la relación entre la biopolítica y la biología molecular no necesariamente tiende a la dominación y al sometimiento de la población, del individuo, del cuerpo o de la vida, las reflexiones con perspectiva Foucaultiana realizadas a comienzos del siglo XXI han analizado las nuevas formas de la disciplina, del control, de la regulación, del dominio y el sometimiento de la vida de los seres humanos, así como de la vida en general, a partir del desarrollo del conocimiento y la aplicación de la biología molecular en la era de la genómica. En este sentido, no resulta extraño que estos trabajos continúen en el siglo XXI de alguna manera los análisis que Foucault comenzó en la década de 1970. Después de todo, han prestado atención a la aplicación de la biología molecular en la medicina genómica. Por ejemplo, lo que podría ser
a la biología molecular en la medicina genómica, la fecundación in vitro, así como el análisis y la subsecuente anticipación al riesgo genético por medio de los mapeos, la modificación genética de organismos en los complejos agro, ¿no? Por ejemplo, que ha dado como resultado el arroz y el maíz transgénicos, entre otros, y en ámbitos también farmacoindustriales, ¿no? Que ha creado para su investigación al famoso oncorratón con el fin de encontrar una cura, o al menos un tratamiento efectivo a ciertos tipos de cáncer. El triunfo biotecnológico de los trasplantes de material humano, con la novedad de que el último intento de trasplante a un ser humano ha sido con un corazón de cerdo genéticamente modificado. Lamentablemente falleció a los 2 meses, David Bennett, pero se sigue intentando, ¿no? Es como el registro de las aseguradoras basado ahora en el perfil y la información genética de sus clientes, enfocado sobre todo en las enfermedades hereditarias que supongan una degeneración crónica del organismo, y la creatividad desarrollada por artistas que usan bacterias, virus, células, tejidos, órganos u organismos para hacer de su arte un tipo de bioarte. La coneja fluorescente creada por Eduardo Kac a partir de modificaciones genéticas, etc. En el curso de esta historia, en la que los análisis biopolíticos se centraron en los avances y desarrollos de la biología molecular, llegaría el momento oportuno en el que surgiría una propuesta que descubriría una resistencia a la biopolítica contemporánea, que digamos, esa biopolítica contemporánea que solo explota, instrumentaliza la vida en el mismo potencial de la vida celular, ¿no? Para pensar una propuesta que vaya de la resistencia biológica a la resistencia política, en el artículo titulado Una sola vida, resistencia biológica y resistencia política, publicado originalmente en 2015. Hay un ajolote. Publicado originalmente en 2015, Catherine Malabou parte del señalamiento de que el ingreso de la vida en las técnicas políticas solo es de manera unilateral, no dialéctico y no posee mayores cambios. Por lo que todos los discursos sobre la vida provenientes de la biología simplemente son tomados por la política para llevar a cabo el control y la regulación de los individuos y la población. A esta estructura que imposibilita pensar una resistencia de lo biológico a lo político, debe anteponerse una que en principio revele las posibilidades inscritas en el ser vivo y en consecución la bidireccionalidad, o si se quiere la dialéctica, y la reciprocidad con las que se puede partir de lo biológico a lo político. La biología molecular y celular proporcionan categorías que posibilitan pensar y abrir otras formas de resistencia. De ahí que Malabou retome los conceptos de la epigenética y la clonación. En primer lugar, la epigenética, definida como el estudio de los cambios hereditarios irreversibles en la función de los genes que tienen lugar sin alteración de dicha secuencia, conforma dos sistemas de información hereditaria, tanto a nivel individual, es decir, del desarrollo ontogenético, como a nivel de la especie, la herencia filogenética. Esto refiere a nuevos vínculos entre el individuo y la especie. Ahora bien, la historia epigenética del desarrollo celular, como la memoria y la herencia, está constituida por tres estadios. 1. El desarrollo ontogenético, el desarrollo individual basado en la expresión diferencial del gen, que concierne esencialmente la diferenciación celular y la metilación del DNA vía RNA, la que favorece o por el contrario debilita la transcripción del código. 2. La herencia, que es la transmisión de las modificaciones epigenéticas de una generación a la siguiente. Claro, ¿no? Como señala o me dio la indicación el doctor Noguera, es una idea que todavía sigue siendo debatible en el terreno de la biología evolutiva, pero que en este caso complejiza la idea de evolución y revela la multiplicación de sus dimensiones. 3. Condiciones medioambientales, que tiene que ver con el dominio de los genes, de que el dominio de los genes depende de factores internos y externos, lo que indica que la mayoría de los genes reaccionan a las condiciones ambientales, por lo cual generan una memoria de los cambios ocurridos a causa del medio. Asimismo, la epigenética proporciona al material genético un medio para reaccionar a la evolución de las condiciones medioambientales. En este esquema epigenético, el ser vivo en su desarrollo individual siempre es diferente gracias a la expresión de sus genes, por lo que la información transmitida a otras generaciones implica diferencia y además permite la transmisión de su memoria genética al medio ambiente. En este sentido, el ser vivo no se reduce a un programa que solo repite indefinidamente, o en otras palabras, no ejecuta simplemente un programa,
¿no? Al contrario, siempre es una entidad diferente y diferenciada de los otros de su especie, con la capacidad de transmitir información diferente y diferenciada a otras generaciones, en el caso de algunas especies. En segundo lugar, la clonación, entendida como un modo de reproducción llevada a cabo por la procreación y transferencia de núcleos sin vínculo sexual, terapéutica como reproductiva, prueban la posibilidad de una reversibilidad de la diferenciación celular e invierten de este modo un dogma considerado hasta entonces como definitivo, dice Malabú. Así, la clonación es como tal la posibilidad realizada de la reversibilidad de la diferencia, porque al clonar, lo que no significa realizar copias fieles y perfectas, se abre otro proceso en la división celular. En otros términos, el asunto se sostiene en la posibilidad de remontar a un tiempo anterior a la misma diferencia. En lo que concierne a la clonación terapéutica, entra en juego el concepto de regeneración, por eso el ajolote, que si bien indica la reparación natural del cuerpo o de alguna parte, ¿no?, un miembro, es un potencial que los mamíferos han perdido y que las biotecnologías han recuperado. La regeneración está vinculada al descubrimiento de las células madre, células nada especializadas, pero concebidas como pluripotentes, multipotentes, con la capacidad de reparar, reformar y regenerar órganos y tejidos dañados, con las que se puede tener una perspectiva del futuro en el perfeccionamiento de las tecnologías médicas, y una del pasado, en la que la regeneración aparece como una propiedad antigua conectada con animales primitivos. Claro, ¿no? La inversión que Estados Unidos está haciendo, sobre todo en el rubro militar, para sus militares que regresan con miembros mutilados o les explotó una bomba, etcétera, y están invirtiendo millones y millones de dólares para regenerar esos cuerpos a partir de las investigaciones con ajolotes, ¿no? En esta visión coincide el prehumano, es decir, animales del pasado que tenían las funciones de la regeneración y de la reproducción asexual de forma natural, y el posthumano, es decir, seres humanos que las han adquirido por medios biotecnológicos. Por ello, no hay que dejar de lado que la clonación es un hecho histórico que solo ha sido posible gracias a las biotecnologías. Y más allá de que solo tengan la finalidad de instrumentalizar o manipular la vida, también pueden generar otras formas de acceso a las posibilidades de resistencia inscritas en el ser vivo. Para Malabú, dicha resistencia puede plantearse a partir de la elaboración de un nuevo materialismo que afirme la coincidencia de lo simbólico con lo biológico. Esto significa que la vida simbólica, entendida como vida espiritual, vida como obra de arte, o la vida como cuidado de sí, no borre o simplemente obscurezca la vida biológica o la dimensión natural del ser vivo. Después de hacer un recorrido panorámico del siglo XXI y de exponer el artículo de Malabú, podemos afirmar que en un periodo de tiempo que va de 1976, cuando Foucault publicó Biohistoria y Biopolítica, al 2015, la relación de la biología molecular con la biopolítica llegó a su cenit. A pesar de todas las críticas y diferencias que tenga, ¿será acaso que Malabú, al tomar como referentes a la epigenética y a la clonación, no hizo otra cosa que replicar el mismo movimiento teórico que realizó Foucault al tomar como fuente de resistencia los aportes de la hemotipología y la biología molecular? No estoy diciendo que esté mal, ¿no? Nada más hay una repetición de este movimiento, ¿no? Llegados a este punto histórico en el que se asoma en el horizonte la perspectiva centrada en el organismo, ¿qué pasaría si en lugar de seguir el curso histórico de la relación entre la biología molecular y la biopolítica, que podríamos decir que culmina con Malabú y con el nuevo materialismo que augura, retomamos el concepto de organismo? Bueno, y ahora, punto 3, y vamos a hacer una deriva Foucaultiana en este apartado titulado Poder-Cuerpo, para revisar estos dos, un texto y una entrevista. Y, en los términos de una analítica del poder, no se trata solo de advertir que la vida viene en forma de organismos, como decíamos al inicio con Nicholson, sino de analizar la manera en la que el ejercicio de poder hace del cuerpo de los organismos su objeto para transformar la vida. Para sostener esta idea, cabe realizar en principio una exposición de un texto y una entrevista
en los que Foucault hace patente la relación del poder con el cuerpo, o de otra manera, la forma en que las relaciones de poder penetran en los cuerpos, ¿no? Es una alusión al título de otra entrevista. En el texto titulado Nietzsche, la genealogía de la historia, publicado en 1971, tras hacer algunas precisiones sobre la genealogía que, enfocada en la localización de la singularidad de los acontecimientos, se opone ante todo a la búsqueda del origen, donde supuestamente se encontraría la esencia, la identidad primera y en todo caso la verdad de las cosas. Foucault explica la palabra alemana Herkunft, que es el tronco, la procedencia, es la vieja pertenencia a un grupo. Así, el análisis de la procedencia involucra a la raza o al tipo social para descubrir todas las marcas sutiles, singulares, subindividuales, que pueden entrecruzarse en él y formar una red difícil de desenmarañar. Para Foucault, el análisis de la procedencia que parte del comienzo permite, uno, disociar el yo y hacer pulular en los lugares y posiciones de su síntesis vacía 1000 acontecimientos ahora perdidos. Dos, reconocer bajo el aspecto único de un carácter o de un concepto la proliferación de los acontecimientos a través de los cuales se han formado. De esta manera, la procedencia no implica establecer un orden de los acontecimientos en una larga continuidad histórica, sino que, al tomar en cuenta las desviaciones, los errores y los malos cálculos, conlleva descubrir que en la raíz de lo que conocemos y de lo que somos no hay ni el ser ni la verdad, sino la exterioridad del accidente. Ahora bien, en relación con la herencia, Foucault señala que no solo es una mera adquisición ni una solidificación de algo acumulado, sino un conjunto de fallas, de fisuras, de capas heterogéneas que la vuelven inestable y que desde el interior o desde abajo amenazan al frágil heredero. En este sentido, el análisis de la procedencia, al no tener el propósito de fundamentar, en cambio, agita lo que se percibía inmóvil, fragmenta lo que se pensaba unido, muestra la heterogeneidad de lo que imaginábamos conforme a sí mismo. El último rasgo de la procedencia está vinculado con el cuerpo, porque en primer lugar, la procedencia se inscribe en el sistema nervioso, en los humores, en el aparato digestivo, y en segundo, los acontecimientos se inscriben en el cuerpo al mismo tiempo que es el lugar en el que se disocia el yo. Foucault termina la explicación de la procedencia con la afirmación de que en términos genealógicos existe una articulación del cuerpo con la historia, más aún que el cuerpo está impregnado de historia y que la historia arruina el cuerpo. Entonces ahí ganamos estos criterios, ¿no? Relaciones que el poder establece con el cuerpo pueden hacerse manifiestas de manera histórica, análisis de la procedencia, red de marcas en el tipo social, múltiples acontecimientos que han formado caracteres o conceptos, exterioridad del accidente de lo que conocemos y somos, herencia, conjunto de fallas y capas heterogéneas inestables. Bueno, en la entrevista titulada Poder-Cuerpo, llevada a cabo poco después de la publicación de Vigilar y Castigar en 1975, Foucault afirma al inicio que a diferencia de la monarquía que necesita del cuerpo del rey para su funcionamiento, no es el cuerpo de la república, sino de la sociedad el que durante el siglo XIX se ha convertido en el nuevo principio protegido de manera casi médica por los métodos de asepsia, como la criminología, el eugenismo, la exclusión de los degenerados. Enseguida, indica que el cuerpo social, más que aparecer por la universalidad de las voluntades o por un consensus, lo hace por la materialidad del poder sobre los cuerpos mismos de los individuos. Ahora bien, a la pregunta que vincula las relaciones de poder sobre los cuerpos con la liberación, Foucault responde de manera extensa lo siguiente. El dominio, la conciencia de su cuerpo no han podido ser adquiridos más que por el efecto de la ocupación del cuerpo por el poder. La gimnasia, los ejercicios, el desarrollo muscular, la desnudez, la exaltación del cuerpo bello, todo está en la línea que conduce al deseo del propio cuerpo mediante un trabajo insistente, obstinado, meticuloso que el poder ha ejercido sobre el cuerpo de los niños, de los soldados, sobre el cuerpo sano. Pero desde el momento en que el poder ha producido este efecto, en la línea misma de sus conquistas, emerge inevitablemente la reivindicación del cuerpo contra el poder, la salud contra la economía, el placer contra las normas morales de la sexualidad, del matrimonio, del pudor, y de golpe,
Aquello que hacía al poder fuerte se convierte en aquello por lo que es atacado. El poder se ha introducido en el cuerpo, se encuentra expuesto en el cuerpo mismo, ¿no? Cierro esta cita extensa. La entrevista continúa sobre otras temáticas, pero en lo concerniente a la relación poder-cuerpo, cabe destacar dos comentarios de Foucault en torno a la represión y a las ciencias humanas. En primera instancia, Foucault se desliga de la función represiva del poder, que en todo caso sería la censura, la exclusión, el obstáculo, por ser una forma negativa en tanto en cuanto es más frágil. Más bien explica que el poder produce efectos positivos sobre el nivel del deseo y del saber. El poder, lejos de estorbar al saber, lo produce, ¿no? La típica fórmula Foucaultiana. De esta manera, las relaciones de poder, como las disciplinas escolares y militares, han constituido un saber sobre el cuerpo que, tal como precisa Foucault, puede ser también un tipo de saber fisiológico y orgánico. En segunda instancia, tras comentarle la articulación entre sus estudios sobre la locura y la prisión y la constitución de una sociedad más disciplinaria, Foucault responde, en primer lugar, que ha intentado analizar la manera en que se instauró un aparato punitivo, un dispositivo de selección de los normales y anormales. En segundo, que le interesaría hacer la historia de lo ocurrido en el siglo XIX para mostrar cómo se ha podido llegar al enormemente complejo estado actual y al perfil contemporáneo de la batalla. Y en tercero, se trataría de edificar la arqueología de las ciencias humanas en el estudio de los mecanismos de poder que se han incardinado en los cuerpos, en los gestos, en los comportamientos. En suma, las relaciones que el poder establece con el cuerpo pueden hacerse manifiestas de manera histórica por medio del análisis de la procedencia, que de manera general muestra una red de marcas en el tipo social. Los múltiples acontecimientos que han formado caracteres o conceptos, la exterioridad del accidente de lo que conocemos y somos, así como una herencia entendida como un conjunto de fallas y capas heterogéneas inestables. Hay que insistir en la articulación del cuerpo con la historia, dado que el cuerpo se vuelve superficie en la que se inscriben los acontecimientos. Aunado a este análisis de la procedencia, debe tomarse en cuenta que, en primer lugar, el poder puede dominar el cuerpo, pero que éste, a su vez, ya que el poder se ha introducido en él, puede hacer emerger una reivindicación o un ataque en contra del poder. En segundo, el poder, al no funcionar necesariamente en términos de represión, produce efectos positivos y productivos tanto en el cuerpo como en el saber. Y en tercero, la arqueología de las ciencias humanas no debe separarse de los mecanismos de poder que se han incardinado en los cuerpos. Pasemos al punto 4, que es el esquema del ejercicio de poder sobre la vida. Puesto en el apartado anterior, se ha mostrado el vínculo que existe entre el poder y el cuerpo. Ahora conviene analizar la relación de un tipo de poder que se ejerce sobre la vida para conocer los modos en los que hace del cuerpo su objeto. Después será explícito el esquema del ejercicio del poder sobre la vida, es decir, las formas de control, los fines y las justificaciones con los que funciona para poderlo contraponer al simple funcionamiento del organismo. En el capítulo titulado Derecho de muerte, poder sobre la vida, perteneciente al primer volumen de la historia de la sexualidad, Foucault describe el funcionamiento del poder soberano en los siguientes términos. Uno, que está condicionado tanto por la defensa como por la supervivencia del soberano. Dos, está caracterizado como un tipo de derecho de muerte en el que la vida es relevante solo en la medida en que exige la muerte del súbdito. Tres, está formulado como el derecho de hacer morir o de dejar vivir. Cuatro, está configurado al ser un ejercicio de poder como una instancia de deducción, mecanismo de sustracción, que en suma, ¿no?, el poder era un derecho de apropiación de las cosas, del tiempo, de los cuerpos y finalmente de la vida. Culminaba en el privilegio de apoderarse de esta última para suprimirla. Para Foucault, los mecanismos de poder se modificaron en la Edad Clásica, que estarían, por un lado, encargados de incitar, controlar, vigilar, aumentar y organizar a las fuerzas que someten, y por otro, destinados a producir fuerzas, a hacerlas crecer y ordenarlas, más que a obstaculizarlas, doblegarlas o destruirlas. Así, el poder soberano, como derecho de muerte, no desaparece, sino que se apoya en las exigencias de un poder que administra la vida. Ahora bien, de acuerdo con Foucault, el ejercicio de poder sobre la vida o biopoder, desarrollado a lo largo del siglo XVII, se ejerce sobre el cuerpo al menos en dos modalidades: el cuerpo máquina y el cuerpo especie.
Al hacer del cuerpo su objeto específico, el biopoder lo produce en primera instancia de manera individual mediante las disciplinas fundamentadas en diferentes ciencias humanas como la psicología, la pedagogía o la criminología, y en segunda, de manera plural, por medio de regulaciones sostenidas por otro tipo de ciencias y estudios, por ejemplo, la epidemiología o la estadística como herramienta o la demografía, ¿no? Como señala Foucault, al describir los dos polos del biopoder, ¿no? Que son estos dos mismos, uno de los polos, al parecer primero en formarse, fue centrado en el cuerpo como máquina, es decir, lo que tiene que ver con su adiestramiento, el aumento de sus aptitudes, la extorsión de sus fuerzas, el crecimiento paralelo de su utilidad y su docilidad, su integración en sistemas de control eficaces y económicos. Todo ello quedó asegurado por procedimientos de poder característicos de las disciplinas, o lo que Foucault denomina como anatomopolítica del cuerpo humano. El segundo polo, formado algo más tarde, hacia mediados del siglo XVIII, se centró en el cuerpo especie, en el cuerpo transido por la mecánica de lo viviente y que sirve de soporte a los procesos biológicos, la proliferación, los nacimientos y la mortalidad, el nivel de salud, la duración de la vida y la longevidad, con todas las condiciones que pueden hacerlos variar. Así se lleva a cabo, por un lado, un control del individuo y de los individuos y por otro, un control de la población y de las poblaciones. A partir de esta forma de control han surgido ciertos fines como la consecución del individuo normal o el fomento regular, por ejemplo, del crecimiento poblacional, que se empalman, acoplan o entrelazan con sus respectivas justificaciones, como evitar al individuo anormal o limitar el crecimiento poblacional para garantizar, si se puede, la distribución de los recursos a todos los sectores sociales. Así, el ejercicio de poder sobre la vida establece formas de control sobre el cuerpo, sobre los cuerpos, ya sea máquina o especie, que van acompañadas de sus respectivos fines y justificaciones. Este esquema de poder, control, fines, justificaciones, por nombrarlo de alguna manera, lo hizo patente Foucault en una conversación sostenida con Paolo Caruso en 1976, en la que advirtió que, si bien los organismos simplemente funcionan, los fines y justificaciones ideológicos, religiosos, incluso filosóficos, surgen por la capacidad que tienen los seres humanos de controlar tanto el funcionamiento de su cuerpo en tanto que organismo, como el cuerpo de otros organismos. Sin embargo, a este esquema de poder, ¿no?, que podría ser más de corte de dominación, Foucault antepone el conocimiento biológico en torno al organismo propio del siglo XVIII, que asumía que las especies vivas, en todo caso los organismos, no funcionaban para alguien, ni para sí mismas, ni para el hombre, o para los seres humanos, ni para Dios, sino que funcionaban y eso era todo, ¿no? El organismo funciona. ¿Por qué funciona? ¿Para reproducirse? De ninguna manera. ¿Para mantenerse con vida? Tampoco. Funcionan, dice Foucault, punto, ¿no? En este sentido, las especies vivas, entre ellas la humana, funcionan sin más, ¿no?, por lo que no responden a nada ni a nadie. De esta manera, el simple funcionamiento del organismo se puede anteponer a toda forma de control. Más aún, puede resistir a cualquier ejercicio de biopoder que tome como objeto el cuerpo de los organismos. En consecuencia, si en la teoría de la biología evolutiva el regreso del organismo, como concepto fundamental, sirve para hacer una crítica al reduccionismo genético y al determinismo ambiental, entonces, en lo que concierne al ejercicio de poder sobre la vida, el cuerpo-organismo podría hacer una crítica al reduccionismo llevado a cabo sobre el cuerpo, para producirlo únicamente como máquina o como un mero aspecto biológico de la especie. En suma, las relaciones del poder con la vida se han hecho manifiestas a partir del análisis de la transformación histórica de los mecanismos de poder propios de la soberanía que dieron paso a los mecanismos de un tipo de poder encargado de administrar la vida. Si el poder soberano hacía del cuerpo del súbdito su objeto en el que ejercía su derecho de muerte, el poder sobre la vida, al hacer del individuo o de la población su objeto, se ejerce sobre el cuerpo máquina y el cuerpo especie. En esta producción de cuerpos, las diferentes ciencias humanas, entre otras, juegan un papel importante tanto en la sujeción de los cuerpos como en el control de la población.
Sin embargo, resulta interesante destacar que el cuerpo, a pesar de estar incardinado por el poder, puede llevar a cabo una reivindicación o un ataque a las formas de control que se le han impuesto, a los fines que se le han asignado y a las justificaciones que le hacen aceptar las formas de control. De ahí que sea importante hacer relevante la realidad biológica de los organismos cuyo funcionamiento, que no obedece a nada ni a nadie, se puede oponer a toda forma de control, así como a toda reducción que se intente hacer del cuerpo. Y bueno, pasamos al último punto, biopoder, cuerpo, organismo. Tras dar cuenta de que el ejercicio de poder sobre la vida produce dos tipos de cuerpo, así como de los modos en que los controla a partir de lo que Foucault identificó como una tecnología de doble faz anatómica y biológica, individualizante y especificante, resulta conveniente analizar el papel del organismo en tanto que se ha postulado como un concepto fundamental en las explicaciones biológicas contemporáneas, no solo como una crítica a las teorías del reduccionismo genético o del determinismo ambiental, triunfantes en la segunda mitad del siglo XX, sino como resistencia al ejercicio de poder consolidado en Occidente durante el siglo XIX. En este sentido, se trataría de averiguar si el simple funcionamiento del organismo o del cuerpo-organismo se puede oponer como resistencia al ejercicio de poder sobre la vida, que impone ciertas formas de control que llevan a cabo la reducción de los cuerpos a meras máquinas o a un simple aspecto de la especie. En adelante, no se trata solo de hacer una descripción exhaustiva de lo que es el organismo para las nuevas investigaciones realizadas en el ámbito de la biología evolutiva o de la filosofía de la biología, sino de tomar los rasgos y las características principales para contraponerlas a la forma de los cuerpos que el poder ha objetivado, en tanto que los ha producido, así como para definir una estrategia con la que se podría agitar, fragmentar y mostrar la heterogeneidad de esos mecanismos de poder que al heredar se han marcado a los cuerpos. Además, dicha estrategia, al mostrar la exterioridad del accidente histórico, puede llevar a descubrir que los seres humanos no son solo cuerpos máquinas útiles y a la vez dóciles, a los que solo se les extrae la fuerza, ni un cuerpo especie cuyos aspectos biológicos únicamente importan porque se pueden subsumir a los procesos económicos. De esta manera, el cuerpo organismo, por un lado, atacaría las formas históricas en las que el poder ha penetrado o se ha introducido en los cuerpos y por otro, reivindicaría un tipo de cuerpo que al oponerse al reduccionismo y al determinismo, se encuentra abierto por su misma actividad a complejas relaciones consigo mismo, con otros organismos internos o externos y con el ambiente. Es decir, más que objetivarse como máquinas, los seres humanos podrían subjetivarse como organismos, más que solo dejarse llevar pasivamente por la totalidad objetiva de la especie, los seres humanos podrían subjetivarse activamente en sus relaciones biológicas con otras especies, así como con el ambiente que los rodea. En estos dos ámbitos, máquina-ambiente, cabe realizar el análisis en torno al cuerpo-organismo. Primer punto, organismo-máquina. Así como en la teoría biológica triunfó el reduccionismo genético a lo largo del siglo XX, también lo hizo la metáfora de la máquina desde el siglo XVII. Dicha metáfora se convirtió en un concepto explicativo en el momento en el que el conocimiento de los seres vivos, objetivados por las ciencias físicas, químicas y biológicas, no solo advirtió que funcionaban como máquinas, sino que eran máquinas. Así los seres vivos, en tanto que organismos, funcionaban como máquinas porque lo eran, no únicamente en el entendido de que puedan ser tratados como meros artefactos, sino porque la definición de máquina de ese tiempo se refería a una combinación de partes interrelacionadas que realizaban mecánicamente las operaciones a las que se les destinaba, es decir, sin intervención ocasional ni regulación sostenida por acción voluntaria, consciente o inconsciente. A la sombra de este supuesto, pero de acuerdo con el ejercicio de poder sobre la vida propio del siglo XVII, tal como lo identificó Foucault, se produjo un tipo de cuerpo que cumpliera única y exclusivamente con las características de la máquina. De esta manera, el cuerpo máquina tendría que realizar mecánicamente las operaciones a las que estaba destinado. Como caso ejemplar, el trabajo y la producción capitalista. A esta reducción de los organismos y cuerpos a la realidad de la máquina, Canguilhem, en su artículo titulado Máquina y Organismo,
antepone una observación científica por la que la relación cartesiana entre la máquina y el organismo se derriba, ya que en los organismos, como dice Canguilhem, suceden fenómenos de autoconstrucción, de autoconservación, de autorregulación, de autorreparación, que no pueden ser identificados ni equiparados al funcionamiento de la máquina, por más sofisticada que sea. A esta observación de Canguilhem se pueden agregar los nuevos criterios identificados por Nicholson en su artículo titulado Organismos no iguales a máquinas, bajo los cuales el organismo sería una entidad cuya característica principal es que tiene una intencionalidad intrínseca en el sentido de que actúa por cuenta propia hacia sus propios fines, así como un sí mismo autónomo, o en inglés como está el texto autónomo self, cuya organización interna se da por un proceso de autoformación, autopreservación, autorreproducción y autorrestitución. Además, despliega una identidad estructural transitoria que puede ser equiparada a un flujo continuo. Por último, dado que no tienen controles externos, los organismos operan de acuerdo con las normas operacionales particulares que les permiten mantener su organización autoproducida a través del tiempo, como afirma Nicholson. Segundo punto, organismo ambiente. En la clase del 17 de marzo del curso titulado Defender la Sociedad, impartido en el Collège de France de 1976, Foucault señaló que en relación con el cuerpo especie, la especie humana, los seres humanos como especie o como seres vivientes, la población se encuentra en un juego continuo con su medio de existencia, ya se trate de los efectos brutos del medio geográfico, climático e hidrográfico. También el problema de un medio que no es natural y tiene efectos de contragolpe sobre la población, un medio que ha sido creado por ella. Ese será esencialmente el problema de la ciudad, dice Foucault. De ahí que se busquen establecer desde el siglo XVIII mecanismos que regulen los efectos de contragolpe que afecten las condiciones biológicas de la población, como caso ejemplar, y especialmente en la Ciudad de México, donde paso bastante tiempo de mi vida. Como caso ejemplar, las enfermedades respiratorias causadas por la contaminación del aire, ¿no? Y las contingencias ambientales que son cada vez más frecuentes, etcétera, ¿no? A pesar de que la población haya creado la ciudad, pareciera que ante los efectos de contragolpe dados por su propia actividad, se mantiene pasiva en todo caso a la espera de que un mecanismo biopolítico, como el hoy no circula ese programa, ¿no?, regule los efectos negativos a los que habría que adaptarse únicamente y de manera gradual. Sin embargo, desde la perspectiva centrada en el organismo, la población, entendida como la suma de las actividades individuales de los organismos, tendría un rol activo al definir y al crear en parte sus propios nichos ecológicos. En sentido evolutivo, al construir sus nichos, los organismos no solo se adaptan al ambiente, sino que también ayudan a construirlo, por lo que la presión de la selección que actúa sobre los organismos existe en parte como una consecuencia de las actividades de la construcción de nicho, de la generación de organismos del pasado y del presente. En síntesis, frente a un ejercicio de biopoder que reduce a los cuerpos a ser, por medio de las disciplinas, meras máquinas que realizan mecánicamente las operaciones a las que se les han destinado, habría que oponer al cuerpo organismo que en su organización interna despliega un sí mismo autónomo, cuya identidad se asemeja más a un flujo continuo. Si bien el organismo, al no tener controles externos, opera de acuerdo con sus propias normas que le permiten mantener su organismo, su organización autoproducida, la población, entendida como la suma de actividades individuales de los organismos, puede activamente definir y crear en parte su nicho ecológico, ya sea natural, en términos geográficos, climáticos, hidrográficos, o artificial, como eso, ¿no? Construir nuestro nicho ecológico en términos artificiales, es decir, en términos de nuestra ciudad, ¿no? En lugar de solo sufrir pasivamente los efectos de contragolpe creados por ella misma, o de simplemente esperar la implementación de un mecanismo biopolítico que regule tales efectos. Y bueno, en términos sería algo así como manifestado, digamos, el rombo sería el organismo que estaría, digamos, no solo resistiendo, ¿no?, sino creando sus propias determinaciones existenciales
frente al reduccionismo genético, frente al determinismo ambiental, en las relaciones del ejercicio de poder como organismo-máquina o en su relación con el organismo y el ambiente, ¿no? Y digamos que esas son las tres partes, ¿no? Del cuerpo-organismo, que tiene una organización interna que despliega un sí mismo autónomo, cuya identidad se asemeja más a un flujo continuo. Al no tener controles externos, opera de acuerdo con sus propias normas que le permiten mantener su organización autoproducida. Y la tres, la población como suma de actividades individuales de los organismos, puede activamente definir y crear en parte su nicho ecológico natural artificial. Y bueno, ya para terminar, la conclusión que dice lo siguiente: a lo largo de los 5 apartados que componen esta exposición, he intentado responder a la siguiente pregunta. ¿Se podría hablar de un ejercicio de poder sobre la vida centrado en el cuerpo-organismo? Para responderla, elaboré un argumento con el cual he querido mostrar, en primer lugar, la relación de la biología molecular con la biohistoria y la biopolítica. En segundo, las derivas biopolíticas de la biología molecular en el siglo XXI, así como sus modos de control y resistencia llevados a cabo a partir de un discurso científico fundamentado. En tercero, la manera en que el ejercicio de poder se relaciona con el cuerpo a partir del análisis de la procedencia. En cuarto, el modo en que el poder se relaciona con la vida al objetivar y controlar el cuerpo, ya sea máquina o especie. Y en quinto, la forma en la que el cuerpo-organismo, más que volverse el nuevo objeto por controlar, puede llegar a convertirse en una resistencia a la reducción de los cuerpos por parte del biopoder. Así, más allá de que solo sea una crítica teórica del estatus ontológico y epistémico, el regreso del organismo a la biología evolutiva como concepto fundamental puede llegar a ser tanto una resistencia como una lucha contra, por un lado, el reduccionismo genético y el determinismo ambiental, y por otro, el reduccionismo que hace el poder sobre el cuerpo al objetivarlo como máquina o como un simple aspecto de la especie. A la resistencia y a la lucha habría que agregar la reivindicación que hace este tipo de cuerpo-organismo al sí mismo autónomo, que es capaz de relacionarse activamente con otros cuerpos organismos para diseñar y crear en parte su ambiente o nicho ecológico natural o artificial con el fin de sobrevivir. En este sentido, el cuerpo organismo reivindica el control, los fines y las justificaciones que se han impuesto sobre el cuerpo máquina y el cuerpo especie desde el siglo XVII. De esta manera, el discurso biológico con perspectiva centrada en el organismo, al tomar un sentido político, haría que la biohistoria ya no tendiera a ser la historia de los reduccionismos genéticos o de las determinaciones ambientales a lo largo del tiempo, mientras que la biopolítica ya no procedería a partir del control del cuerpo máquina ni de la normalización del cuerpo especie, sino de las complejas interacciones que los organismos establecen con los genes y el ambiente, así como con otros tantos organismos. En consecuencia, una biopolítica centrada en el organismo no evitaría el reduccionismo genético ni la determinación ambiental, sino que al incluirlas en el marco de sus interacciones, las haría partícipes de la construcción del universo ecológico en el que se encuentra situado el organismo. Y si cada organismo participa de manera activa tanto en la construcción como en la destrucción del mundo que habita, posiblemente una biopolítica centrada en el organismo lleve a la construcción diferente o a la reconstrucción de un mundo que hasta la fecha solo ve destrucción de carácter antropogénico. Pasado el primer cuarto del nuevo siglo, tal vez sea pertinente la configuración de un cuerpo nuevo que se encuentre a la altura de las necesidades que exige la catástrofe ambiental. Y bueno, con eso termino. Pues muchas gracias, Jorge. Yo pensaría en dos par de cositas antes de darle la palabra a ustedes, tal vez en lo que se entusiasmen a tomar la palabra. Aquí está el micrófono, no sé cómo le hacemos. Empezando, ni siquiera sé cómo se prende. Ya está. Aló, aló. Aló, aló. Ahora sí. Listo. Ok, entonces comentaría como un par de cositas. Me gusta mucho tu lectura de Foucault. Me gusta que nos llevas a pensar un Foucault en el cual toda biología se torna una ecología, y eso me parece un problema muy interesante en tanto las relaciones ecosistémicas y epigenéticas que constituyen la posibilidad de hacerse un cuerpo y cómo está atravesada por un saber poder. Creo que es una idea que a mí me pareció muy sugestiva y pues te agradezco mucho por eso. Yo por otro lado no sería tan entusiasta por ser un organismo.
no lo leería tan redentor ni tan emancipador del saber poder. Empezando que no es tanto qué es un organismo, sino quién puede ser un organismo. Eh, este relato autopoyético desde Maturana y Varela sobre qué es aquello que constituye un cuerpo que se genera sobre sí mismo y que organiza su propia intencionalidad, implica una agencia del cuerpo, que, que yo no sé si tengamos esa agencia del cuerpo. Contextos como contextos intensivos, como aquí en Michoacán, contextos intensivos de manejo de aguas para el cultivo de aguacate, que implica toda una serie en que los propios trabajadores campesinos están contaminando la propia agua que están necesitando consumir. ¿Quién puede ser un organismo ahí? Qué mutaciones, qué ensamblajes, qué sustancias materializantes que hacen cuerpo se hacen posible de maneras menos voluntariosas y entusiastas sobre quién puede hacerse un organismo, quién puede hacerse un cuerpo, porque ya hemos sido un organismo y hemos estado siendo organismos, tal vez no desde los estatutos del saber poder, tal vez de maneras mucho más sucintas y menores, como pensaría la filósofa canadiense también de corte Foucaultiana Erin Manning. Todo aquello que es menor es aquello que despliega el lugar en el cual no necesita la representación, pero que habita la posibilidad de una nueva intensidad de lo vivible. ¿Cómo entonces hacerse ese organismo? O qué justicias, o qué materializaciones, o qué tipo de despliegues de crítica, como pensaría el propio Michel Foucault la noción de crítica, aquel que no quiere ser gobernado de esa manera, tendríamos que integrar para tal vez que organismo sí sea sinónimo de justicia. Luego me quedo pensando si un cuerpo es un organismo y un organismo es un cuerpo en términos de relaciones ecosistémicas. Yo que vengo de la danza, trabajo asuntos de performance y de somática, un cuerpo no es necesariamente un organismo. Un cuerpo también es una interacción contingente de materialidades que no necesariamente se tornan organismo, sino que también habitan corporalidades en términos de su propia artificialidad tecnomaquímica. Eh, entonces, ¿cómo desantropomorfizarse de ese cuerpo? O tal vez cómo pensar una relación sinérgica entre cuerpo y organismo en la cual podamos también sabernos de otros cuerpos, mucho más que humanos, y no estoy hablando de la naturaleza, estoy hablando de esos otros cuerpos que están también haciéndonos organismo, como este aparatico que nunca terminamos de soltar. Y luego la última pregunta que me quedé pensando es si ese poder objetivador es la única manera en la cual se producen o se germinan cuerpos. ¿Qué otro saber poder, tal vez menos disciplinantes y tal vez en ese momento de lo menor que les invito a pensar con Erin Manning, también puede estar haciendo germinar cuerpos y organismos? ¿Cómo serían esos saberes, menos de la academia y menos de la investigación científica, tan capturada por las preocupaciones del avance de la ciencia, como pensaría la filósofa belga Isabel Stengers? ¿Qué otros saberes emergentes podrían, tal vez no ser objetivadores, pero poder ser esos otros saberes en los cuales se va haciendo otros cuerpos y otros organismos? Eh, Me parece muy lindo la manera en la cual nos hablas de la materialidad del poder sobre el cuerpo. No sé por qué te recordaba todo el tiempo la película La Sustancia mientras te escuchaba. Como, pues era como, claro, sí, ahí está. Véanla, no voy a spoilear. Eh, no, véanla. Pero en últimas, es inevitable, y ya con esto cierro como para provocarte y provocarnos, eh, tal vez necesitaríamos emancipar la noción de organismo, la noción de especie. Y tal vez necesitaríamos pensar qué otros organismos somos fuera del marco calificativo del saber poder especie y qué otras narrativas necesitarían nombrarse como un organismo que no es una especie. Tal vez ahí suene implícitamente hawaiano, pero es defecto de profesión. Cuéntanos, ¿qué piensas? Híjole, o sea, no quisieras hacerles preguntas. No, está bien. Híjole. No, bueno, es una. ah, ah, este, ah, pues es un abanico de, de preguntas, ¿no? Sí, a ver, déjame comenzar con el ejemplo de esta gente aguacatera que
el asunto del organismo como, o sea, sí participa de la creación, pero también incluso de la destrucción de su nicho, ¿no? Pero el problema en este sentido, como lo traté de mostrar en cómo pensar el cuerpo máquina, que solamente está puesto, ¿no? em, con una finalidad muy específica, ¿no? Y en este caso sería como la productividad, el trabajo o la producción capitalista, y justo es el caso, ¿no? Es decir, o cómo más bien lo que con tu ejemplo o tu pregunta, lo que podemos ver es justamente el por qué ese cuerpo máquina que solo está puesto a trabajar está llevando a esa catástrofe, ¿no? Ecológica que incluso se están como que hasta cometiendo suicidio, ¿no? Colectivo porque están envenenando lo que consumen a su vez, ¿no? Pero no Entonces, pueden salirse de ese aparato. Son trabajadores de los grandes latifundios. sí, claro. Y seguramente lo van a seguir haciendo, pero justo la idea no es si nunca pueden, ¿no? Sino Ujú. esta es como justo una posibilidad de desarticular por lo menos esa finalidad que solamente está puesta en esa forma de un cuerpo que solamente está puesto a trabajar, que solamente está puesto a producir en términos de ese capitalismo, ¿no? Es decir, una producción, por decirlo de alguna manera, obsesiva, Ujú. ¿no? Y sobre todo explotando a la tierra y volviéndolo en algún momento infértil y otra vez poniéndole químicos y etcétera, etcétera, ¿no? Toda esa dinámica ya obsesiva con no solamente la productividad, sino con el incremento de capital y todas estas cosas que ya conocemos. Pero es justo el plano, ¿no? O sea, cuando lo vemos desde ese otro lado, lo que nos podría parecer como este juego, esta suerte de resistencia a esa forma, ¿no? Lo que nos muestra es que sí hay una posibilidad, ¿no? Yo no sé si pueda, ¿no? Es como, Ujú. no sé si voy y les digo, oigan, tienen que hacerse cuerpos organismos para que dejen de producir intensivamente la tierra. Bueno, no lo sé, ¿no? Es como, no sé si me van a hacer caso, ¿no? Pero el punto sí sería como mostrar que no solamente somos cuerpos máquina, ¿no? Que incluso hasta en la academia nos sucede que nos tienen escribiendo papers día tras día y publicando obsesivamente también, ¿no? Somos otro cuerpo máquina, ¿no? En ese mismo sentido Foucaultiana. Entonces, más bien, eh, pensar que el cuerpo organismo puede mostrarse de alguna manera en su autodeterminación, por decirlo, en uno de sus grandes aspectos, ese es otro, ¿no? El mostrar esa posibilidad. Y, y justo, ¿no? Pensar que esta relación en términos del cuerpo-especie y sobre todo con esta idea de la población que se vuelve este objeto de control por parte del ejercicio de biopoder o de poder sobre la vida, sobre ese cuerpo llamado población. Justamente si pensamos que los organismos no solamente tienen este aspecto individual o que solamente son entidades solipsistas cerradas en sí mismas, ¿no? Y que más bien son complejas relaciones, no solamente de su cuerpo como organismo, sino que además son toda una serie de organismos relacionándose internamente y además su conexión de manera externa. Y que además eso es en sí misma una gran actividad, ¿no? Lo que nos hace pensar también en ese mismo caso de la gente productora de aguacates que está acabando con su nicho, por decirlo en estos términos, pues más bien llevaría a entender que si piensan desde esta estructura o si pueden, digamos, relacionarse de otra manera en esa misma actividad, ¿no? Como suma de actividades de organismos, pues más bien como que llevaría a cambiar su mismo fin enteramente productivo y abrasivo con la tierra para moverse a otro modo, ¿no? De ser o de existir. No sé si te digo, si voy y les platico eso, no, sí, tienes toda la razón, ¿no? Mañana mismo empezamos, ¿no? Es más, que digo mañana ahorita, ¿no? Entonces, en este caso, em, es mostrar esa posibilidad que tenemos, ¿no? De no reducirnos solamente a estas conductas, a estos comportamientos únicos a los que, digamos, ya estamos o ya nos han
o por el ejercicio de poder nos han puesto en esa situación. Y por otro lado, de que no tengamos como este aspecto de que solamente somos entidades pasivas que nos movemos solamente a partir de los mecanismos regulatorios del biopoder, sino más bien que también tenemos una actividad, ¿no? Y justo en el caso de la pandemia, creo que lo vivimos de manera más notoria, ¿no? En el sentido de que, claro, pudimos vivir la pasividad de todas las medidas sanitarias, ¿no? Pero también tuvimos la actividad para hacer cosas comunitarias, ¿no? Para salvar, no solamente para salvar mi cuerpo, sino para salvar cuerpos de alguienes más, ¿no? Entonces, también tuvimos esa posibilidad, pero porque en ese mismo sentido del organismo, la población se vuelve esa actividad y no solamente el objeto pasivo que se mueve, ¿no? Y que, tengo que obedecer medidas, entonces me voy a poner el cubreboca y el gel, y no, más bien hubo otro tipo de actividades. No sé si en el sentido muy de Zizek de, se va a acabar el capitalismo, pero más bien hubo prácticas muy concretas en las que ciertas singularidades humanas y ciertas singularidades de otras especies en ese mismo conflicto se salvaron de otras maneras, ¿no? Y me parece que eso es lo más importante de pensar esta idea de organismo como esta actividad, suma de actividades de organismos, ¿no? Que no solamente somos esa pasividad, y sobre todo en un tiempo en el que estamos que parece que no podemos hacer nada con el calentamiento global, con todas estas cosas. O sea, nada más estamos así como, me dijeron que en el 2030, bueno, ya me lo llega, ¿no? Es como, mientras voy a seguir haciendo lo que sigo haciendo, publicando papers y, ¿no? Cumpliendo mi fin de cuerpo-máquina, ¿no? Y no puedo hacer otra cosa, ¿no? Más bien, como suma de actividades individuales de los organismos se mueven, ¿no? Ahora, o se amplía el espectro de que podría estar como en contrapartida, y en todo caso, como dice Foucault, en esta lucha y esta confrontación con ese tipo de ejercicio de poder, ¿no? ¿Compartir alguna pregunta, alguna duda? Hubo muchos términos que tal vez los que venimos de la historia del arte no entendemos. No, Por favor. Amigo Juan. No, bueno, muchas gracias, Jorge, por tu conferencia, que me parece que fue excelente. Yo un poco en el ánimo de continuar con esta pregunta que planteaba David, o sea, bueno, y también porque conozco más o menos tus trabajos previos y tal, a mí me gustaría plantear justamente, bueno, creo que la estrategia que intenta plantear Jorge, bueno, voy a hacer un poco de abogado del diablo, va por el lado justamente es Foucaultiana en el sentido de que para él una manera de modificar el tipo de relaciones que tenemos ahora sería a través de la modificación de los discursos del saber científico, del saber biológico, que pues en este caso tienen estas concepciones digamos, como cuerpo-máquina y como cuerpo-especie, ¿no? Entonces, la apuesta teórica de Jorge sería como ir provocando esas mutaciones que poco a poco, no por él, sino a lo largo de muchísimos años van modificando al propio discurso biológico en este caso, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido sería una estrategia como de mucho más largo alcance, pero que por lo mismo implicaría muchísimos años para llevarse a cabo. Y bueno, pues quién sabe si para entonces el calentamiento global no diga otra cosa, ¿no? Y pase antes de alcanzar la posibilidad del cuerpo biológico, perdón, del cuerpo organismo, antes de alcanzar esa posibilidad, pues a lo mejor como especie estamos extintos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo plantea como una especie de horizonte ideal que se podría llegar a alcanzar, y creo que ahí es donde está justamente la pertinencia de la pregunta de David, ¿no? O sea, ¿quién en este momento puede convertirse en cuerpo-organismo? A lo mejor quienes participamos de la academia podemos acercarnos a convertirnos en cuerpo-organismo, menos, medianamente, si somos profes de asignatura, quizá no, quizás sigamos siendo cuerpo-máquina, pero pues me parece que es como una apuesta, digamos, esperanzadora, y ahí es donde
creo yo que Jorge se separa de Foucault, que bueno, y se separa muy sanamente. En el caso de Foucault, pues nunca hay propuestas, ¿no? O sea, simplemente como que llega a un punto de diagnosticar nuestro presente, pero y bueno, ¿ustedes qué quieren hacer, no? Entonces, Jorge toma ese desafío de decir, ah, bueno, pues hagamos esto, ¿no? Entonces, bueno, era mi comentario más que pregunta. A ver si me gano la microconstancia. Ah, A ver, no sé si alguien más quisiera para dar la palabra a Jorge. es interesante el... Sí, Igual, bueno, un poco para seguir con estas preguntas que se plantearon sobre, muy acertada el comentario de David sobre quién puede hacerse un cuerpo. Solo me gustaría como hacer un pequeño paréntesis dentro de estos sesgos que estamos mencionando, y ya que trajiste también a Haraway al tema, pues que también se ve atravesada por las críticas que vienen de los feminismos, ¿no? Y que creo que también no hay que, o no, sí, no podemos dejarlas de lado en estas discusiones porque pues ya desde que Foucault escribía y como todas estas décadas posteriores a esos escritos, pues ha habido una lucha desde los feminismos bien importante que justo también ponen en el centro este tipo de preguntas, pero atravesadas por otros cuestionamientos que vienen desde preguntarnos justo por nuestras cuerpos. Y para también agregar un comentario respecto a lo que decías sobre el tema del aguacate aquí en Michoacán, pues sí hay ya modificaciones, ¿no? Que se están implementando, pero que precisamente no es como que podamos llegar con los agricultores y decirles, no, 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 no puedes usar esos químicos porque está mal y así. Todos estamos comiendo de eso, literal, ¿no? Y somos parte también de esa subsunción. Entonces, creo que sí, es un cambio lento o que va a ser muy lento, pero sí hay ciertas acciones que ya se están haciendo desde otras perspectivas de la agroecología, ¿no? Por ejemplo, y que precisamente, pues sí, como en este daño que le estamos haciendo y que nos estamos haciendo, sí hay esas reflexiones, pero lo que decía David, ¿no? Como todos estamos siendo partícipe de ellas y no es que solamente nosotros desde la academia, porque al final somos cuerpos que también estamos comiendo, ¿no? Y estamos comiendo de ahí, y si no fuera por esos químicos, la otra vez escuché así un comentario súper fuerte en el IES que decía justo Omar, si no fuera por esos químicos no estaríamos aquí, no se alcanzaría esa producción, ¿no? Entonces también es un cambio súper lento, pero que sí se está haciendo, pero que justo es difícil, ¿no? sí, claro, y ese es el mismo ejercicio de biopoder sobre la tierra, ¿no? Y sobre ese tipo de árboles. Entonces, sí, pero ese ejercicio de biopoder otra vez puesto con la finalidad de la producción intensiva, ¿no? Es decir, está cambiando o hay un cambio singular en la vida justo a partir de esos químicos que fomentan la productividad, ¿no? Exhaustiva o obsesiva. Acá hay otro comentario y allá también. ¿Quién va aquí? Acá y acá. Sí, Sí, yo creo que juntos porque vamos sobre el tiempo, tenemos que acabar a las 6. Ah, yo soy como 80, si siguen aplaudiendo, yo sigo cantando. pues gracias, Jorge. Llegó un poquito tarde, pero No, ya no tienes derecho a preguntar. de todos modos lo voy a hacer. En esta cuestión de que estuvo muy interesante la provocación de David, hay también una cuestión en la pregunta quién puede ser organismo, ¿no? Porque habría también que ver de manera muy Foucaultiana quién no está pidiendo ser normalizado en ese sentido, ¿no? Y también habría también digamos, que también esta onda de ser normalizado tampoco es como que sea el fin del asunto, ¿no? Porque dice Foucault, pues si vamos a ser normalizados, pues vamos una y otra vez, porque de eso se trata, ¿no? De buscar cierto tipo de salidas al dispositivo, ¿no? De eso, de burlar, de maniobras, de salirse un poco, que precisamente es esta cuestión
de buscar formas creativas, ¿no? A este tipo de relaciones de ejercicio de poder saber, ¿no? Entonces, también habría cierto tipo de líneas alternas, creo yo. Hay una muy interesante que desde la filosofía decolonial se plantea, que es la biocolonialidad del poder. En ese sentido, hay cierto tipo de formación de cuerpos sociales que ni siquiera pueden ser llamados cuerpos. Por ejemplo, lo que se me vino a la mente inmediatamente fue la noción de comunidad en las comunidades indígenas, ¿no? Es decir, ahí el territorio es parte de la comunidad, ¿no? No es como que una comunidad se vaya a otro lugar y ya siga siendo la misma, sino que hay una imbricación, ¿no? Entre las dos partes. Entonces, sí habría que buscar también, y claro, esa es la propuesta que tenemos que hacer cada quien, ¿no? O sea, no le podemos pedir a Foucault todo ese tipo de cosas, pero también habría una línea de investigación muy interesante en el sentido de qué tienen que decir estas formas alternas de conformación de cuerpos y por lo tanto de tipo de resistencias, ¿no? Y qué diálogo habría, qué formas de afuera podrían estarse, digamos, plegando y en ese sentido también pues, de qué forma se puede resistir un cambio que quizá al final no sea imposible. Ya. Aquí La había otra. otro comentario. ¿Le pueden pasar el micrófono para la transmisión? Gracias. Y yo creo que con este cerramos. Ay, sí, tú. ¿Sí? Ok, en privado. Por favor. Pues bueno, justo es como similar la duda. Es irónico que pues las personas a las cuales se les ejerce más este biopoder o que están más intrínsecas dentro de pues todo esto, nunca escuchen como estas pláticas o nunca estén como allegadas realmente como a todo este movimiento. Entonces, se habla mucho de biopoder como forma de ejercer poder sobre un otro, ¿no? Pero en esta forma de usar ese mismo biopoder en forma como de resistencia, ¿cómo es posible trasladarlo a, como comentabas hace rato, a comuneros o a todos estos sectores sociales vulnerables a los que nunca ni siquiera tienen como el acercamiento a la educación básica? Creo que el verdadero reto no es como tanto la academia, visto como desde un ámbito social o político, creo que pues la respuesta, no sé, es claro, está en la academia, pero el verdadero problema no está aquí, sino afuera. Entonces creo que el comentario, la pregunta más es, ¿cómo trasladas todo lo que aquí se ejerce o lo que aquí se habla o lo que se plantea a un sector ya más real o a un público como más general que pues no está como, por así decirlo, educado, visualizado en este sentido, en este sector, o en estas pláticas, o en estas charlas, o pues en todo esto que se habla como aquí? Es la pregunta del millón. La mera maromera. A ver, espera, yo quería decir algo respecto de, no sé, como que este rollo de quién puede ser organismo, no sé si el ejercicio de poder nos pregunte, oye, ¿quieres ser un cuerpo máquina? No, más bien, no, te convierte o te produce como cuerpo máquina, ¿no? Y vaya que aquí estamos, ¿no? En muchos sentidos y de cierta manera en esa sujeción y tratando de lidiar con ella, pero justo es como la intención es como aceptar un discurso científico, en este caso fundamentado y específicamente en la, sí, cierta teoría de la evolución, sí, en biología evolutiva, pero que justo es eso, ¿no? Es como lo que hace Foucault al trabajar con la biología molecular y la hemotipología, de decir no hay razas, entonces hay otra política. Que si le preguntaran a Foucault, oye, el racismo en Estados Unidos sigue, ¿no? Y es así como, pues Foucault tuvo la culpa porque no fue a hacer campaña específicamente al lugar más racista de Estados Unidos, ¿no? Entonces, ya no hay que hacerle caso a Foucault por eso, ¿no? Es como, no lo sé, ¿no? Entonces, más bien, lo que sí entiendo es eso, es un discurso científico y en el mismo parámetro que lo afirma Foucault es un discurso que se puede politizar, ¿no? Y que en ese sentido puede cambiar, sí, las dinámicas de la sociedad, pero en ese sentido las mismas relaciones de poder. Entonces, en este caso, eh,
El punto, vale, no es como a quién le llevo este mensaje, ¿no? Como evangelista en el siglo, ¿no? 15, 21, ¿no? En el 21. 15, ¿no? Ahí voy a andar evangelizando comunidades para decirles el nuevo mensaje del biopoder, ¿no? Es como que creo que ese no es ¿no? Sí, sí es el nuevo evangelio, ¿no? No, para nada, ¿no? Yo creo que está ahí, o sea, sí, claro, hay que acercar estos conocimientos y la filosofía o lo que se quiera a otras mentalidades, seguramente sí, ¿no? De que eso, o sea, yo lo pueda hacer, no lo sé, ¿no? Es como, digo, por eso estamos en esta, como en esta figura de la población como suma de actividades de organismos y justo, ¿no? Si tú quieres hacer una intervención en una zona comunitaria y lo interesante es hacer salir de las lógicas del cuerpo especie y del cuerpo máquina, pues tal vez te resulte sugerente pensar en la relación de organismos, ¿no? No solamente de un organismo individual, sino más bien una singularidad como organismo que a la vez es una vinculación con otros tantos organismos que activamente están produciendo, ¿no? De manera afirmativa sus relaciones con su nicho, ¿no? Entonces, no lo sé. Ahora, eso trasládalo no por biologizar ni naturalizar ni nada, ¿no? Pero justo la idea es como tratar de pensar ese esquema para usarlo para politizar de otra manera, ¿no? Y tener la posibilidad de transformar esa realidad social, como dice Foucault, o en algún sentido para modificar las relaciones de poder, que incluso, ¿no? O sea, yo podría ser la persona más Foucaultiana del mundo y mis relaciones que establezco son relaciones de dominio, ¿no? A donde voy y a donde vaya, ¿no? Solo relaciones de dominio, ¿no? Y además soy el cuerpo máquina que publica y publica y publica y no hace otra cosa más que eso, ¿no? Entonces, como que el asunto no es solamente como biologizar o naturalizar ese discurso, sino más bien utilizarlo políticamente para cambiar mis relaciones con las relaciones que tengo con las demás personas o con las demás existencias o las demás singularidades, porque en eso también está otras especies, tanto animales, plantas, hongos, virus, ¿no? Bacterias, que seguramente también podrían entrar en esa dinámica de organismos, ¿no? Bueno, no sé si tanto un virus, ¿no? Pero sí podría estar en esa relación, ¿no? Ya no, vaya, para usar el término de Haraway, ¿no? Multiespecie, de que los organismos son eso, ¿no? Son relaciones múltiples con múltiples organismos, ¿no? Y de ahí que el concepto ya mute, ¿no? Ya no solamente es hablar de organismos, sino de estas formas como lobiontes y, ¿no? Ya más bien es algo complejo, más complejo, ¿no? Pero son relaciones múltiples con múltiples organismos, ¿no? Entonces, en este caso, eso, ¿no? Es politizar ese discurso para ver si podemos cambiar una realidad social y en todo caso relaciones de poder, ¿no? Que darles un pequeño giro. Y más tal vez como bien me entendió Juan, que siempre le agradezco sus preguntas y comentarios, ¿no? Alguna vez en algún otro coloquio dije, Aristóteles alguna vez dijo que es amigo de Platón, pero es más amigo de la verdad. En este caso, yo no soy tan amigo de la verdad, soy más amigo de Juan. Entonces, eh, entonces justo, ¿no? Es como, no sé si esto es el nuevo evangelio o, ¿no? El nuevo mensaje por difundir, ¿no? Por la faz de la tierra. Pero me parece que sí sería, al menos, ¿no? Creativamente pensar una posibilidad que pueda desafiar, luchar, combatir, ¿no? Un poco desestabilizar, mover, ¿no? Agitar, como dice Foucault, esas relaciones de poder que nos han convertido en cuerpos máquina, entidades enteramente individualizadas, y cuerpos especie que solamente nos han vuelto estas entidades pasivas en situaciones abrasivas
y agresivas y violentas con los cuerpos, ¿no? Y que solamente parece que nos tenemos que quedar cruzados de brazos y ya, ¿no? Entonces, más bien es eso, ¿no? Solamente pensar que no es quién puede o quién no puede convertirse o llegar a ser, ¿no?, organismo. Más bien es una posibilidad que, digamos, en estas investigaciones he querido pensar justo 40 años después de Foucault para pensar también mi presente en ese sentido, tal como decía la doctora Nikki ayer, ¿no? Es pensar el presente porque ya no es el presente de Foucault, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, podríamos movernos un poquito para cambiar esas relaciones de poder dominantes, ¿no? Entonces, ahora, en términos de organismo, bueno, claro, no podemos prescindir de lo que de alguna manera no solamente nos configura, sino que configuramos, que es la técnica, ¿no? Y toda la situación de la tecnosfera o la tecnosfera es brutal, ¿no? Es decir, una filosofía ambiental que no se preocupa por toda la basura espacial que está fuera del planeta, ¿no? O de sus estratos últimos atmosféricos, me parece que ya está limitada, ¿no? O sea, si no está pensando que lo que hemos hecho como seres humanos ya ha pasado esas fronteras, ¿no? Y una filosofía ambiental que solamente está pensando en lo verde y en los arbolitos y en los ríos, pues me parece que ya está muy limitada, ¿no? Una filosofía ambiental ya debería de contemplar más bien un cosmoambiente, ¿no? Es decir, algo más, más alcanzable en otras instancias, ¿no? Y en ese sentido, como dices, bueno, no podemos prescindir de todos esos aparatos porque somos esos organismos extraños que sin la técnica no somos nada. Pero es eso, claro, vamos a configurarnos en ese sentido como organismos que además pueden usar la técnica ¿no? O una técnica que cambie sus fines enteramente igual dominantes, agresivos, de explotación, ¿no? Sino más bien una técnica que más bien ayuda a fomentar la propia actividad de los organismos para producir sus nichos de otras maneras, ¿no? En el caso que bien mencionas, ¿no? O sea, ¿por qué esta gente productora de aguacates está usando toda la técnica habida y por haber para producir aguacates que están envenenando todo, ¿no? ¿Por qué no más bien esa misma colectividad con otro tipo de técnicas que no sea envenenar, ¿no? O que no sea su fin solamente producir de manera agresiva, ¿no? Y explotar la tierra nada más porque sí, sino más bien el problema no es tanto que si se convierten o no en organismos, ¿no? Sino también lo que implica el uso que tienen de su técnica o de sus tecnologías, ¿no? Entonces, en ese caso, pues claro, habrá quienes sean entidades que se recrean con la técnica y llegan a ser con la técnica de manera bonita y agradable, cuando hay otras entidades que son terribles, ¿no? Con la misma técnica. Entonces, bueno, ese es también otro problema, sí. Entonces, en ese sentido, pues sí, hacer el neologismo de que no solamente somos organismos, sino tecnoorganismos, como que también cambia la situación, ¿no? Agregando esa variable de la técnica, ¿no? Entonces, pero es eso, ¿no? Vamos a ser tecnoorganismos que la única finalidad técnica que tenemos es la dominación, por la dominación misma, me parece que no serviría de nada, ¿no? Más bien, en tanto tecnoorganismos, habría también que cambiar los fines y los modos, ¿no? de las prácticas tecnológicas que tenemos, ¿no? No, Muchas gracias a todas, gracias a ustedes. todos y cerramos la sesión de hoy. Un aplauso, por favor.